Abrazo mi fe porque quiero paz. Abrazo mi fe para comenzar. Anhelando un cambio en mi ciudad y tener mi encuentro personal con Jesús te amo. Abrazo mi fe para amar. Bien, ante todo quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad de iniciar este nuevo proyecto para el Ministerio Abrazando Nuestra Fe y obviamente para la evangelización de la iglesia, que tiene que ver con estos programas que vamos a ir haciendo, que se llama A la Luz de la Fe. Y este primer capítulo del que vamos a hablar va a tocar de los frutos de la pastoral. Los frutos, cuando se habla de los frutos de una pastoral, básicamente uno a lo que hace hincapié es todo ese proceso que viven generalmente las iglesias o colegios en la formación de la catequesis de los jóvenes, bien sea para el sacramento de la comunión o la confirmación, catequesis que en algunos casos lleva el acompañamiento de los padres o representantes, y que bueno, generalmente se mide en un periodo lapso similar, prácticamente idéntico a un año académico, un año escolar. Por lo general empiezan en septiembre o octubre y terminan en mayo, junio con lo que se puede decir la realización del sacramento. ¿Cuál es en sí el fruto de una pastoral? Uno de los cuestionamientos que yo quisiera quizás comenzar a hacerme en torno a este tema es precisamente si el fruto de la pastoral en sí misma es la realización del sacramento. Es decir, bueno, culminamos el proceso, los jóvenes se formaron en la fe, una formación que, siendo muy objetivos, pudiéramos colocar entre comillas, porque el formarse en la fe, pudiéramos estar hablando de que estamos formando profesionales católicos, ¿no? Una especie de personas que van a salir a desarrollarse dentro de ese núcleo de formación que recibieron durante un periodo de tiempo, 9 meses, en algunos casos pueden ser inclusive 2 años para la primera comunión. Y otro enfoque es que nosotros podemos entender que bueno, el fruto de la pastoral y su objetivo inmediato básico es que se culmine con la realización del sacramento y punto. De ahí en adelante Dios sabrá. En estos días, tomando una hojita de domingo de las que entregan en la misa para nosotros poder acompañar las lecturas, básicamente la del domingo 10 de agosto del año 2014. En la portada de esta hoja de domingo acá en Caracas, Venezuela, que entiendo es la hoja de domingo en sí que circula por todo el país, en donde puede llegar, no sé si la de otros países sea similar a esta. El que escribe generalmente las introducciones de estas portadas de hojas de domingo, en este caso dice Padre Jean-Pierre, sacerdote jesuita. Él hace un análisis importante cuando él dice acá, y lo cito, dice: la Iglesia lleva más de 200.000 instituciones educativas, con más de 60 millones de estudiantes, lleva más de 23.000 centros de salud, lleva más de 37.000 instituciones para ancianos, minusválidos, huérfanos y guarderías. A mí me llamó poderosamente la atención leer esto. De verdad que esto me mantuvo un poco atento, un poco concentrado y pensativo en torno a esta lectura. Porque yo decía, bueno, si la iglesia, nosotros como iglesia católica, en la pastoral que desarrollemos, puede ser pastoral inclusive de un grupo juvenil que cante para la misa, un grupo juvenil que haga retiros de cristiandad, cursillos. Si nosotros manejamos tanta cantidad de personas, porque si hablamos de 60 millones de estudiantes, tenemos que hablar por ende, o deberíamos hablar por ende, de 60 millones de familias, y esos 60 lo pudiéramos multiplicar por 2, por 3 o por 4 y pudiéramos estar hablando de unos 240 millones de personas. Y la iglesia sabemos que somos mucho más. De hecho se habla de que en la iglesia católica en el mundo somos aproximadamente 1.200 millones de personas. Leí recientemente. Y aún así
cuando uno se pregunta de los frutos de la pastoral, pues uno dice, bueno, 1.200 millones de personas y el mundo hacia dónde va. ¿Cuál es la real influencia que tenemos nosotros en el mundo a la hora de enseñar la fe? Y enseñar la fe no entendida como una cátedra, enseñar la fe no entendida como que las personas conozcan que hay un Cristo nada más. Ciertamente yo he sido un defensor de que la pastoral principal consiste en conseguirle a cada ser humano un encuentro con Cristo, una cita con Cristo, y que cuando se da esa cita, ya sea Cristo el que directamente le hable a esa persona según los medios que él, por supuesto, disponga. Él es Dios, para la conversión, para la captación de nuevas almas, y en sí que es el fruto principal, que debería ser el fruto principal de toda pastoral, que es la salvación de las almas. Una vez recuerdo que tuve una conversación con una persona X, y esa persona me decía que nosotros no estábamos llamados a ver los frutos, que cuando uno hace una pastoral, uno no podía exigirse ver los frutos, porque bueno, eso era tema de Dios, uno sencillamente era como el sembrador, como la parábola del sembrador, uno sembraba semillas, y bueno, esa semilla, según la disposición de cada quien, esa semilla germinaría, daría más frutos, salía un árbol frondoso, o sencillamente moriría. Yo les voy a ser sincero, eso me lo dijeron hace muchos años, y hoy todavía, a mis 32 años de edad, puedo decir que yo hoy todavía no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que nosotros, más que sembradores de semillas, nosotros tenemos que ser jardineros. Jardineros de la palabra, es decir, sí, hay que sembrar. Uno generalmente puede planteársele la idea de decir, bueno, yo voy a evangelizar, y esa evangelización la voy a hacer a través del canto porque es el don que Dios me dio, o a través de la palabra porque es el Dios que Dios me dio, o sencillamente colaborando en la iglesia, ayudando a limpiar, porque todo eso es válido. Todos esos elementos son necesarios a la hora de uno hablar de una evangelización íntegra, completa. Pero resulta o acontece que si nosotros nos planteamos una pastoral que no haga seguimiento, una pastoral que no se comprometa con el individuo y no con el tema, es decir, que nosotros vayamos más allá del tema. Si nosotros inclusive evaluamos los calendarios de pastorales que nosotros como iglesia tenemos, obviamente uno puede entender que la catequesis de primera comunión tiene que haber temas fundamentales básicos como los 10 mandamientos, como el tema de la liberación del pueblo de Dios, como el tema de los sacramentos, como el tema del perdón, porque inclusive es un tema que los jóvenes van a vivir, como el tema de la Eucaristía. Pero más allá de eso, hay un punto que yo creo que no estamos llegando, que no estamos penetrando, que es el punto de la espiritualidad cristiana. Un cristiano que no ora, un cristiano que no parte de un elemento básico que es tener una comunicación, un coloquio, como pudiéramos hablar de los santos, un coloquio personal, encerrado, y Cristo lo decía mucho en esa palabra, de aquel hombre que se encerraba en su cuarto y hablaba solas con Dios, y Dios lo oía porque Dios escuchaba en lo secreto, decía, y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Cuando uno oye eso, uno se pregunta si el cristiano de hoy, y por supuesto me interpelo yo, si los cristianos hoy somos así, si los cristianos de hoy, de nuestro tiempo, de este siglo, de este año 2014, siglo XXI, si los cristianos de hoy somos personas que verdaderamente estamos teniendo ese coloquio de amor con Dios, o sencillamente nos estamos convirtiendo en una especie de hormiguitas, de personas que lo que hacen es hacer cosas maravillosas en algunos casos, pero por hacer. Porque vuelvo y repito, si manejamos 60 millones de estudiantes, si llevamos más de 37.000 instituciones para ancianos minusválidos, si tenemos más de 23.000 centros de salud, y si somos 1.200 millones de personas en el mundo, no se siente el impacto en la política, no se siente el impacto en la salud, no se siente el impacto en los mecanismos de seguridad, llámense entes policiales, militares. No se siente el impacto, inclusive, lo digo con mucho respeto, porque respeto mucho a los sacerdotes, pero inclusive en el sacerdocio, sobre todo por citar un padre que yo sigo muchísimo, que es el padre Antonio Fortea, que él dice que me atrevería a decir inclusive con cierta tristeza cuando escucha sacerdotes, obispos, de repente cuando van a abordar temas como el exorcismo,
que es un sacramental y que es necesarísimo y que en ningún momento la iglesia lo ha derogado ni lo va a hacer. Y sacerdotes que de repente se han ido más por la racionalidad humana y ya no tocan mucho estos temas. Entonces que tenemos un mundo que en realidad está arropado por el demonio, un mundo que está arropado por todo lo que antes se entendía como que era malo, hoy es relativo, como hablaba el hoy obispo emérito Benedicto XVI, del daño terrible que le estaba haciendo el relativismo al mundo, porque no se podía cuestionar nada, no se condenaba nada. Entonces ya estamos viendo el crecimiento de matrimonios homosexuales que quieren no solamente casarse, sino que a la vez quieren tener hijos. Entonces la adopción entre padres homosexuales, el tema del aborto como un derecho de la mujer, el tema de la eutanasia, el tema de los suicidios que pasan a veces muy por debajo de la mesa, el tema de la violencia que en especial en mi país Venezuela se está viviendo en grados inimaginables, no solamente porque el hecho de robar, que ya es una agresión emocional terrible, cuando tú te roban y tú sientes que tu vida en ese momento está en peligro, sino que hay que sumarle el tema de la muerte, o sea, de matarte por nada, de matarte porque tienes o porque no tienes. Entonces nuestras pastorales tienen que pienso yo, y ojo, insisto mucho porque coordino el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, el ministerio del cual estoy proyectando estas grabaciones, y creo que en parte desde mi misma realidad, pues tenemos que replantearnos qué pastoral estamos haciendo para Dios, ni siquiera voy a decir para el mundo, para Dios. Y esa pastoral tiene que tener elemento, primero, principal, eucarístico. Nuestra pastoral católica tiene que ser eucarística 100%. Tiene que ser mariana 100%. Nuestra coordinadora, la coordinadora del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, es María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, porque más que una advocación es un dogma. Nuestra pastoral también tiene que ser sacramental. El sacramento tenemos que aprovechar que todavía las personas, por costumbre o por tradición, como lo queramos ver, las personas todavía quieren vivir los sacramentos. Probablemente más por un elemento tradicionalista, pero eso que todavía ocurre hay que aprovecharlo, porque mañana podríamos conseguir con que las personas, como está ocurriendo con el matrimonio, ya no se quieran casar, ya no lo vean necesario. Y entonces, si esto llega a ocurrir, la poca captación que estamos teniendo de católicos, como yo le digo a los representantes cuando me toca dar talleres a los representantes de cualquier catequesis, bien sea comunión o confirmación, yo les digo a ellos, probablemente esta vivencia pastoral que ustedes están teniendo con sus hijos sea la última que tengan, porque ya después, cuando van a volver ustedes a estar en una charla pastoral, les cuestiono yo, porque cuando los hijos de ellos se vayan a casar, en el curso prematrimonial no van a estar los padres. Cuando los hijos de ellos vayan de repente, inclusive si contamos con la dicha de que alguno quiera ordenarse o consagrarse a la vida religiosa, tampoco los padres van a estar ahí en el seminario con esa persona. Entonces, definitivamente hay que buscar los espacios para que los individuos tengan un encuentro con Cristo, pero un encuentro más, aquí vuelvo, quizás volver un poco los orígenes, más allá del videobin, más allá de la laptop, más allá del taller, más allá de la canción bonita que canta el hermano protestante o el hermano católico, porque, y aquí hago una mención sana, porque yo también las he usado mucho, porque a veces los mismos católicos le damos más publicidad a las canciones protestantes que a las mismas católicas. Y ojo, también lo digo por mí, porque yo en los talleres lo he hecho, ¿sabes? Porque las canciones que cantan nuestros hermanos separados protestantes, como Jesús Adrián Romero, como Lily Goodman, como Marcela Gándara, etcétera, son canciones hermosísimas, pero nosotros también tenemos a la hermana Glenda, tenemos a Martín Valverde, tenemos a Luis Enrique Ascoy, tenemos a Sara Torres, mucha gente, tenemos al grupo Alfarero de República Dominicana, tenemos a la hermana Gracelia, por ejemplo, que quizás muy poca gente la conozca, pero aquí en Venezuela es una hermana Agustina que también tiene una proyección muy similar a la hermana Glenda, una persona que canta maravilloso, pero es ir más allá de la música, es ir más allá del hacer, es ir más allá de agarrar un grupo de jóvenes y llevarlo a un paseo a la montaña, es ir más allá de cuestionarnos quizás o tratar de ver cómo le entramos al joven con una dinámica de juego. No, se trata de sencillamente enfocarnos en la seriedad del amor de Dios. Vamos a definirlo así. La seriedad del amor de Dios es que Dios nos ama con seriedad, o sea, nos ama con amor puro, nos ama de verdad.
Y cada cristiano tiene que tener una experiencia de ese amor. Yo no conozco un ser humano que, de los testimonios que he escuchado, que teniendo una experiencia del amor de Dios, se haya sentido mal. Y de hecho, me podría decir que su vida, podría afirmar que su vida más nunca fue la misma. La escritora española María Vallejo, que ha escrito muchos libros, y en especial ella tiene uno que se llama Entre el cielo y la tierra, que trata sobre experiencias de almas del purgatorio. Esta escritora, ella cuenta de que tuvo, si mal no recuerdo fue en Medjugorje, tuvo una experiencia del amor de Dios tan fuerte, pero tan fuerte, que ella quería morir en ese instante. Y ella tiene un bebé pequeño y decía, yo me quiero morir ya, Dios llévame, yo quiero seguir viviendo ese amor. Algo similar a lo que quizás narra Santa Teresa de Jesús, quien es mi madrina espiritual, a quien decía, tan alta vida espero que muero porque no muero. Y muchos santos que efectivamente ya sencillamente están colmados de santidad, de gracia, quizás su mayor sufrimiento es no estar con Dios, que de por sí es lo que consiste el purgatorio. Entonces, bueno, nuestras pastorales tienen efectivamente la misión de enseñar, por supuesto, a manejar la Biblia, a manejar la palabra. Tienen la función de enseñar los sacramentos, los mandamientos, su aplicación a nuestros tiempos, explicarlos al detalle, o sea, explicar en qué consiste, por ejemplo, no tener pensamientos ni deseos impuros, y quizás vincular eso con temas de la pornografía, de la masturbación, el sexo en internet, que los jóvenes puedan tener esa comparación real, palpable, de que ese mandamiento está vigente en cualquier época, en cualquier lugar. El mandamiento principal de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y eso implicaría un poco también meternos en la otra realidad que está envenenando nuestra fe, que es el sincretismo religioso. Y entonces, quizás más que atacar, quizás más que expulsar, quizás más que señalar o condenar, se trata de que el cristiano vea que no es necesario, y repito, no es necesario buscar nada fuera de Dios. O sea, Dios no necesita ayudas de deidades distintas para llegar a Él. Dios no necesita ayudas para hacer milagros. Dios no necesita ayudas para protegernos. Dios lo único que nos pide es serle fiel a Él y a su amor. Y en eso tenemos la función principal de nuestros santos, que es ser modelos y guías para nosotros poder cumplir esa misión de santidad, esa misión de la que nos hablaba San José María Escrivá de Balaguer, de que todos podríamos ser santos desde la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, usted y yo, si usted trabaja en un local, si usted trabaja en un banco, si usted trabaja como doctor, si usted inclusive es abogado, y lo digo así porque a veces los abogados son los que lo tienen más difíciles, sobre todo en sistemas de justicia, donde quizás en países donde no funciona muy bien la legalidad. Aún así, en cada profesión usted puede ejercer la santidad, vivirla, luchar por ella. Quizás cuando nosotros enfoquemos la pastoral desde este sentido, podremos ver en la sociedad cambios de una sociedad más justa, más honesta, más digna, y una sociedad que viva, una sociedad cristiana. No tenemos por qué sentir pena de decir que nuestra fe es la única, que nuestra fe es la verdadera, que nuestra fe es la que tiene a Cristo por encima del judaísmo, por encima del islam, por encima del protestantismo, que todos aman al mismo Dios, sí es cierto, pero siendo contundentes, como el mismo Cristo lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Jesús. Es decir, nosotros no nos vamos a salvar si nosotros no tenemos una aceptación de Cristo como Hijo de Dios y como Dios mismo. Eso se lo dejamos a las otras profesiones de fe. En ese sentido, nosotros tenemos el camino avanzado. A nosotros lo que se nos pide quizás es menos, pero a la vez es más. Menos en el sentido de que nosotros ya tenemos esta creencia que Cristo es nuestro Salvador, y más porque a nosotros nos están pidiendo que nuestra fe sea contundente, sea contundentemente amorosa, contundentemente evangelizadora, para que las almas se puedan salvar. Bueno, con esto culminamos este primer tema, este primer capítulo, y vamos a terminarlo con una canción de una querida amiga que se llama Antonieta, que me la mandó por correo, que es una canción que simplemente que habla de la santidad. Con el permiso de ella voy a colocarla para final de este taller, de esta charla, este primer capítulo, que como les dije se llama A la luz de mi fe. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.